gracias te damos, Señor, por este día. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Venimos ante tus pies, Señor, a servirte, Señor. Reconocer, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey. Te amamos, Señor, te adoramos. A ti te seguiremos, Señor. Solo tú eres digno, Padre. Ponemos nuestra mirada en ti. Bendito sea, Señor, te adoramos. Recibe esta alabanza en el nombre de Cristo Jesús. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Tu reino, la oscuridad venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas.
es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su trono el cielo es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Él es el Rey, eterno Rey. Él es el Rey. ¿Quién podrá conocer lo que solo con fe? ¿Quién dará el poder de creer para ver? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá escudriñar y las almas pesar y después revelar nuestra necesidad? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién con solo hablar puede todo crear y en sus manos tomar el control sobre el mar? Los misterios podrá con verdad revelar. ¿Quién podrá sostener la creación con poder?
bendecirá el tiempo en sí. Tú serás desde aquí y serás hasta ahí. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No. ¿Quién con solo hablar puede todo crear y en sus manos tomar el control sobre el mar? Los misterios podrá con verdad revelar. ¿Quién podrá sostener la creación con poder? ¿Quién podrá descender al abismo y volver? ¿Quién podrá con su pie a la muerte vencer? Al que resucitó y su vida me dio, a Jesús. Y a quien debo adorar y mi vida entregar, al Cordero que ya en los cielos está, al que resucitó y su vida me dio, a Jesús. Está el que resucitó y su vida me dio, a Jesús, a mi Jesús, oh mi Dios, a mi Jesús. A mi Jesús, fiel y verdadero, Dios eterno Jesús. ¿Quién como tú, Dios poderoso, Dios eterno? Solo tú eres perfecto, santo, justo, puro. Solo tú eres todopoderoso. Solo tú eres lleno de amor, de misericordia, de gracia. Nadie puede hacer tus obras, Señor. Dios de la vida, Dios eterno, Padre nuestro, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Dios. Te amamos, Señor, te amamos. Te damos gracias por este privilegio que nos das, amado Padre, poder presentarnos ante tu presencia, Señor, y ofrecer sacrificio de alabanza a tu nombre. Gracias, amado Padre, gracias. Gracias, Rey. En el nombre de tu Hijo Jesús, estamos esta mañana delante de ti. Padre, pues abre nuestro entendimiento. Trae luz, trae tu verdad. Revélanos, Señor, tu voluntad. Abre tu palabra, Señor, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues muy buenos días, amados hermanos. Un gusto saludarlos nuevamente esta semana. Espero que estén muy bien.
En verdad le damos muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de entrar en estos estudios acerca del Espíritu, acerca de la vida espiritual, acerca de la vida eterna, que nos hemos podido llevar a cabo semana tras semana en las iglesias en el hogar. Ha sido una bendición, he tenido oportunidad de platicar con algunos de los líderes y los testimonios son poderosos, los testimonios son bonitos, son hermosos. Dios hablando al corazón de la gente y las ovejas escuchando la voz de Dios. Qué hermoso, Señor, tenemos que cumple su palabra. Qué hermoso, Señor, tenemos que cumple su palabra. El día de hoy, amados hermanos, pues vamos a continuar con esta serie pequeña que tiene que ver con el Espíritu Santo, el Espíritu que nos conduce a toda verdad. Y mire, realmente el ministerio del Espíritu Santo es un ministerio de la verdad. Qué importante, amados hermanos, conocer la verdad. Lo mejor que podemos tener nosotros aquí en la tierra son cuestiones de la ciencia, pero aún ella es inexacta. No hay ciencia 100% exacta. Cuando pensamos que tenemos todo el conocimiento, resulta que surge otro que deja mal parado al anterior, y entonces hay que volver a estudiar y de ahí para adelante otra vez. Pero las verdades de Dios son eternas, son inmutables. Dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. En el capítulo 16 del Evangelio de Juan leíamos la semana pasada que el Señor Jesús dijo que Él se iba a ir, pero nos iba a enviar al Espíritu Santo. En el verso 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en Dios, en Jesucristo, especialmente en Jesucristo. Y eso ya lo vimos la semana pasada, abundamos en ello. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más, dijo el Señor Jesucristo. Voy a dejar para la siguiente semana el juicio venidero. Y hablando de justicia, amados hermanos, todo lo que tiene que ver con justicia apunta al Señor Jesucristo. No hay justicia aparte del Señor Jesucristo. Cuando nosotros tenemos alguna situación en la vida y no somos tratados de acuerdo a lo que nosotros consideramos que debería ser correcto, nos sentimos tratados injustamente. Les platico una historia muy muy breve. Hace unos años, varios años, mi esposa tuvo un pequeño accidente en el fraccionamiento donde vivimos. Una joven se pasó el alto y le pegó. Resulta que esta joven era menor de edad, obviamente no tenía licencia, y ella se pasó el alto. Entonces, bueno, llegó el departamento de tránsito y resultó que cuando empezaron las averiguaciones y toda la cuestión, la mamá de la joven tenía influencias fuertes y el veredicto fue que mi esposa tuvo la culpa. Y claro, se sintió injustamente tratada y con razón. Eso fue un acto de injusticia, 100%. Y a veces somos tratados así en muchas circunstancias. De manera que todos nosotros estamos esperando la justicia de Dios. Oiga, ¿quién no quiere justicia? Pero, amado hermano, podemos tener paz porque Dios se comprometió a hacer toda justicia. Y un día Él va a cumplir su justicia. Él va a tratar con completa justicia a cada ser humano. Y todas las cosas del universo tienen que ver con la justicia de Dios. La principal cuestión de la injusticia tiene que ver con lo que comentábamos la semana pasada, y es que Dios creó al hombre y a la mujer como su creación más elevada para que vivieran a su lado, para que dependieran de Él, para que caminaran con Él, para que le conocieran, para que lo disfrutaran. Pero apartarse de Dios es injusto. ¿A dónde iba a ir el hombre apartándose de Dios? Este tomar del árbol del conocimiento es apartarse de Dios, es yo voy por mi cuenta y no me interesa lo que tú opines, no me interesa tus leyes, no me interesa tus caminos, yo tengo ahora mi conocimiento y yo camino por mi cuenta. Parece historia antigua, pero es totalmente actual. La mujer fue engañada por el enemigo y después convenció a su marido de que comieran el fruto. Y la incredulidad, es decir, caer en el engaño que le condujo a creer una mentira, porque el enemigo le dijo, si comen de este árbol no morirán. Dios dijo, si comen morirán.
El enemigo dijo: no morirán. Ella le creyó a otra voz y convenció a su esposo. Incredulidad y desobediencia van de la mano, y eso es lo más injusto que hay. A partir de ahí, todas las demás cosas son injustas. Vivimos en un mundo injusto. Y es verdad que algunas cosas el hombre las hace bien. Hay cosas buenas en el mundo, muchas cosas buenas, y ahorita voy a hablar un poquito de ello, pero de todas maneras siguen siendo injustas. Y uno puede decir: pero ¿cómo van a ser injustas si son buenas? Va a ver que son injustas. Esta primera pareja, decíamos, dejó de creer en Dios, creyó otra cosa y desobedeció. Dice la Escritura en Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte. Si lo quieres poner rapidísimo, un flashazo ahí. La paga que deja el pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Dios le dijo a Adán que no hiciera eso, porque si lo hacía ciertamente moriría. La desobediencia a Dios se considera pecaminoso. Es fallar el blanco, es fallar. Mire, la palabra pecado a veces suena así como religioso, pero no es religioso. Significa fallar el propósito para el cual está hecho una cosa. El hombre fue hecho para estar en comunión con Dios. Separarse de Dios es la falla. Eso se llama pecado. Fallar el blanco, fallar el propósito. Apartarse de Dios no era el propósito para el cual fue creado. Se apartaron, bien, entonces la sentencia es: si te apartas, mueres. Y eso se cumplió primero en su espíritu. Y un espíritu que muere no quiere decir un espíritu que no existe, sino es un espíritu que deja de tener la comunión con Dios y se extravía, camina en oscuridad. Dios es luz, pero fuera de la luz hay oscuridad, hay tinieblas. ¿A dónde iba a ir el hombre en tinieblas espirituales? ¿A dónde? A apartarse más de Dios. Si hablamos de justicia, yo le invito, porque no voy a poderlo leer todo, que lea los capítulos 1 al 5 del libro de Romanos. Ahí está ampliamente expresada la cuestión de la justicia. Es más, en el capítulo 1 Pablo dice que va a hablar acerca del evangelio, de la justicia de Dios. Así abre Romanos 1. Y después, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, se expone cuál es la razón de la ira de Dios sobre los hombres y la injusticia de los hombres. Y una vez que las personas se apartan de Dios, obviamente hay un espíritu que está por ahí extraviado y necesita relacionarse con Dios y lo va a buscar. Pero apartarse del Dios verdadero conduce a que el hombre se haga sus propios dioses. Y a partir de allí, la humanidad se creó dioses falsos. La humanidad está llena de religiones de dioses falsos. Eso es injusto. Hay un Dios creador y los hombres adoran a dioses falsos, que en realidad son demonios. Son espíritus engañadores de un espíritu que está extraviado. Eso es totalmente injusto. De manera que los capítulos 1 al 5 de Romanos están dedicados a hablar de la justicia. Les sugiero que los lea. La carta de Romanos es la carta que más ampliamente habla de la justicia. Y una vez que el hombre se separa de Dios, queda muerto en su espíritu, posteriormente va a morir en su cuerpo. Y esto lo vemos en toda la historia de la humanidad. Mire, así es, se cumplió la palabra de Dios. He escuchado muchas veces que la gente, tratando de defender ahora a Dios, dice que Dios no castiga. Pero si Dios no castiga, entonces ¿cómo va a hacer justicia con la maldad? La maldad debe desaparecer y los malvados deben desaparecer con la maldad. Y los hombres inicuos y apartados de Dios deben de ser castigados también, porque si no, Dios no es justo. Entonces la paga del pecado es la muerte. En el capítulo 9 del libro de Hebreos, en el verso 22, yo creo, debe decir ahí que sin remisión de sangre, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado, está allí. De hecho, según la ley de Moisés, casi todas las cosas se purificaban con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Cuando Adán y Eva pecaron, comieron de este árbol de conocimiento, dice que rápidamente se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces ellos, por su cuenta, se cosieron unos delantales de hojas de higuera. Es decir, ellos buscaron tapar su vergüenza. Dios vino, los confronta con el pecado y los ofrece un atisbo de salvación. Una simiente de la mujer iba a destruir al que los engañó. Y después dice que Dios los vistió con pieles de animales. Es decir, hay un modo de Dios
y hay un modo del hombre. El hombre cubre su vergüenza a su modo, lo cubrió con hojas de higuera. Dios dijo, no, así no, porque la paga del pecado es muerte, de manera que el hombre podía comer de todas las cosas en el huerto, pero no de animales, porque no existía la muerte. A partir de que aparece el pecado, Dios sacrifica unos corderos y les hace unos vestidos a Adán y a Eva. La paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios hace este primer sacrificio y cubre el pecado de esta primera pareja. En el capítulo 4 de Génesis vemos ahora los hijos. En el verso 1 del capítulo 4 dice, ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Crecieron. Abel se hizo pastor de ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de los cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos, que eran las primicias, las primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se viera decaído. El hombre nuevamente haciendo las cosas por su cuenta. La única forma de acercarse a Dios es a la manera de Dios. Y seguramente los padres de esta primera pareja de jóvenes les hablaron acerca de cómo Dios cubrió su maldad, su iniquidad, su pecado. Fue derramando sangre. Pareciera como que Abel lo entendió y se acercó a Dios con una ofrenda en la que se derramaba la sangre de un cordero. Caín trajo su ofrenda a su manera. A nosotros, si no tenemos la revelación del Espíritu, nos parece injusto. ¿Por qué Dios iba a rechazar a Caín si fue tan sincero? Sí, fue muy sincero posiblemente, pero a su manera. A Dios se acerca uno a la manera de Dios. Dios es bueno y habló con Caín. Miren, el verso 16 dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? ¿Serás aceptado si haces lo correcto? De alguna manera, Caín sabía que era lo correcto y Dios le dijo, si haces lo correcto vas a ser aceptado, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, ansioso. Mire, pareciera como que es una personalidad y está al acecho, a la puerta. Ten cuidado, es peligroso, quiere controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Qué hizo Caín? Le dijo a su hermano, salgamos al campo, y mientras estaban en el campo, atacó a su hermano Abel y lo mató. No hizo lo correcto. ¿Y qué fue lo que pasó? Este pecado acechó su corazón, lo envolvió la ira e hizo la peor tontería que pudo haber hecho. Mató a su hermano, el primer asesinato. ¿Por qué? Por hacer las cosas a la manera de los hombres y no hacerlas a la manera de Dios. Así las cosas, amados hermanos, transcurre toda la humanidad. De ahí para adelante, la humanidad se la pasa haciendo las cosas a su manera, creándose sus dioses propios, dioses a la medida, dioses que pudiera controlar, y no querían tratos con el único Dios verdadero. ¿Sabe usted que Adán y Eva vivieron casi hasta la generación de Noé? Vivieron como 6 generaciones o 7 generaciones. Casi se conocieron Noé y Adán. Y todo ese tiempo hubo pecado en la tierra. Seguramente Adán habló con toda su descendencia, de alguna manera les transmitió, pero la gente se negó a creer. Dice el Señor Jesucristo, a lo que acabamos de leer en el Evangelio de Juan 16, dice, el pecado de la humanidad es este, no creen en mí. Recuerde usted que Jesucristo no es otra cosa que la personificación de Dios. No creen en mí. El pecado es este, no creen en mí. Y toda justicia tiene que ver con el Señor Jesucristo. Decíamos entonces que el hombre se crea sus propios dioses y hace sus propias religiones, pero todo es a la manera del hombre. Ahora, ¿qué no ha hecho cosas buenas el hombre? Sí ha hecho cosas buenas. Mire, si me acompaña usted en Isaías 64, voy a leer de entrada un pasaje que voy a leer primero en esta versión, Nueva Traducción Viviente, y después lo vamos a leer en Reina Valera. En el verso 6 dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros.
Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Si me pones ese versículo, por favor, en Reina Valera, te lo agradeceré. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias, mire lo que son nuestras justicias delante de Dios, son como trapo de inmundicia, un trapo sucio. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. A lo mejor está un poco sacado de contexto, pero le quiero decir que Isaías estaba lamentando por la condición del pueblo. Isaías era un profeta para Israel. Había profetizado a Israel continuamente de volverse a los caminos de Dios, y el pueblo no atendía el llamado. Voy a leer desde el verso 1. Mire, fíjese muy bien, ponga atención a este verso 1, porque dice, ¿me lo puedes poner por favor en Nueva Traducción Viviente? El verso 1 dice, oh, si irrumpieras desde el cielo y descendieras, ¿cómo temblarían los montes en tu presencia? Este es un recordatorio de cómo fue que Dios alguna ocasión, cuando los israelitas estaban cautivos en Egipto, Dios se presentó delante de ellos y con gran poder sacó a Egipto trayendo plagas sobre Egipto, y después los hizo atravesar el Mar Rojo, haciendo manifestación de su gran poder. Abrió el mar, y después, una vez que los tuvo del otro lado, partió una roca y sacó agua de la roca, y después también se presentó delante de ellos en una montaña con truenos, relámpagos y temblores de tierra. Es decir, la presencia de Dios sacude, amados hermanos, y atemoriza a los seres humanos cuando se presenta en su gloria. Entonces aquí Isaías está haciendo un recordatorio de eso y dice, oh, si irrumpieras desde el cielo y descendieras, o si bajaras otra vez, oh Dios, cómo temblarían los montes en tu presencia. En el verso 3 dice, cuando descendiste hace mucho tiempo, hiciste obras temibles por encima de nuestras mayores expectativas, y cómo temblaron los montes. Está haciendo alusión a eso, a la salvación que tuvieron los judíos, este pueblo hebreo, cuando estaba esclavo de Egipto. Desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú. Mire, fíjese bien, desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en Él. Por supuesto que Dios tiene un corazón de amor para las personas que están esperando en Él y que creen en Él y que quieren obedecerlo y caminar con Él. Tú recibes, dice el verso 5, tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia. ¿Y qué otro camino de justicia hay que no sea el camino de Dios? Todos los hombres tienen caminos de injusticia. Pero has estado muy enojado con nosotros. ¿Por qué está enojado Dios con nosotros? Porque no somos justos, pecamos constantemente, es decir, fallamos continuamente el propósito para el cual fuimos creados. Fuimos creados para la gloria de Dios, y nuestras vidas no glorifican a Dios. Pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Mira, es una reflexión que hace el profeta. Dice, tú recibes a quienes hacen el bien con gusto y a quienes siguen caminos de justicia, pero estás enojado con nosotros porque no somos justos. Pecamos, fallamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Ahora sí, entramos al versículo que leímos. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, cuando nosotros hacemos cosas que nosotros pensamos que son justas, no son más que trapos de justicia, trapos sucios delante de ti. Nuestras justicias son un trapo sucio delante de Dios, amados hermanos. ¿Por qué? Porque están hechas en las fuerzas del hombre, a la manera del hombre y no a la manera de Dios. Así es que es suciedad. El Señor Jesús, en un diálogo que tuvo con sus discípulos, estaban presentes los fariseos. A esta gente le gustaba mucho el dinero, mire, le gustaba mucho el dinero. En el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, verso 16, voy a leer el verso 13, Lucas 16, 13. Se me olvida que no me debo salir de la cámara. Lucas 16, 13 dice, Jesús les estaba hablando a ellos verdades a través del Espíritu Santo, y les dijo, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro.
No se puede servir a Dios estando esclavizado al dinero. Mire, tocó el punto del siglo XXI y del siglo XX y del siglo XIX y de los siglos. El hombre ama las cosas del mundo, las riquezas. El hombre le gusta acaparar, le gusta acumular, hacerse de cosas. Vemos esto todos los días. Dígame si esto no es actual. El hombre no sirve a Dios porque sirve a las riquezas, porque está enamorado de las riquezas. Y eso lo vemos en todos los países. No sé qué pasa con la gente que está enamorada de la riqueza y atrapan a uno y piensan que a ese no lo van a atrapar y luego lo vuelven a atrapar, y el otro que sigue vuelve a hacer lo mismo y lo vuelven a atrapar. Y a veces nos enojamos cuando no los atrapan. Pero de todas maneras el problema del hombre es ese: está enamorado de las riquezas. Por eso no puede servir a Dios, porque tiene otro Dios. Los fariseos, dice el verso 14, los fariseos que amaban mucho su dinero, oyeron esto y ¿qué hicieron? Mire, en lugar de escuchar esta reconveniencia del Señor Jesucristo, Dios hablándoles, se burlaron de Jesús. Por eso el pecado del mundo es: no creen en mí. Y Él les dijo: a ustedes les encanta parecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. ¿Me puedes por favor poner el verso 14 y 15 en Reina Valera? Mire, dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de Él. Entonces les dijo Jesús: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Esta es la calificación que Dios tiene para nuestras mejores obras. Lo que nosotros los hombres tenemos por sublimes, para Dios es una abominación. Nuestras mejores justicias son un trapo de inmundicia delante de Dios. Ahí está la calificación, ahí está ya la cuestión. ¿Con qué nos vamos a presentar entonces delante de Dios si nuestras mejores obras son injustas delante de Él? Yo podría, por ejemplo, un día, ya muriendo, presentarme delante de Dios y decirle algún día: mira, oye, pero yo fui doctor, yo dediqué mi vida a tratar de salvar las vidas de los demás, a procurar quitarles el dolor, yo dediqué horas de trabajo a estudiar y me dediqué a la gente y les serví. ¿Está bien eso? ¿Fueron buenas obras? Fueron buenas obras. ¿Me van a justificar delante de Dios? No me van a justificar delante de Dios, porque las mejores obras de los hombres son abominación para nuestro Dios, porque caminan separados de Él. Así que no importa lo que uno haga, nuestras obras de justicia son abominación delante de Dios, a menos que nuestras obras estén dirigidas por Dios. Y el hombre que no está en Dios nunca va a poder hacer lo que Dios quiere. Les sugiero que lea todo el capítulo, los capítulos 1 al 5 de Romanos, pero rápidamente vamos a hacer una pequeña ojeada al capítulo 5. Capítulo 5 de Romanos dice, porque tiene algunos conceptos muy importantes. Mire, dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, porque la paga del pecado es muerte. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Todos pecaron. En el verso 18 dice: así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. De manera que si queremos hablar de justicia, todo tiene que ver con el Señor Jesucristo. Él es el único justo. Por eso Él dice que la justicia está disponible porque Él va al Padre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo cumplió toda justicia. Mire, en primer lugar, el Señor Jesucristo fue presentado en la tierra naciendo de una mujer virgen, sin intervención de varón. Y eso uno piensa que tiene que ver con una cuestión religiosa, pero tiene que ver mucho con los designios que Dios ha establecido. El pecado entró en el hombre y se sembró en él, lo infectó, como dice Isaías, estamos todos infectados. Pareciera como que esto estuviera ligado a los genes, pareciera como que esto estuviera ligado a la descendencia del hombre. ¿Y cómo se desciende? Pues a través de un óvulo y de un espermatozoide.
un nuevo huevo, una nueva vida. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Y sabe una cosa, pareciera como que ahí está el problema de la iniquidad. Por eso cuando hay pecado, se transmite de generación en generación. Usted puede ver que cuando un padre tiene un problema de adicción al alcohol, pareciera una maldición, pero el hijo repite el patrón y después el nieto repite el patrón. Y hay familias que tienen esta cuestión por generaciones y generaciones. Y hay otra serie de cuestiones que pasan y pareciera que se transmitieran de generación a generación. Entonces, esta cuestión parece estar ligada a los genes. Por eso el Señor Jesucristo tenía que nacer sin un padre terrenal que le transmitiera la iniquidad. Fue creado por Dios en el vientre de María. Ingeniería de primer nivel, ingeniería genética de primer nivel. A lo mejor en otros siglos esto hubiera parecido una locura, pero ahora los hombres saben hacer ingeniería genética, ¿saben? Pueden tomar los aminoácidos, se crea una proteína. Pueden modificar los aminoácidos del DNA de una especie y hacer estos alimentos transgenéticos. Entonces, para Dios no hay imposibles. Él hizo esto para librar a Jesús del pecado heredado. De manera que Jesús nació sin pecado. Y se comportó obedeciendo a Dios. ¿A qué vino Jesús al mundo? A obedecer a Dios su Padre en todo. A cumplir con la ley perfecta y cabalmente. De manera que Él fue el único hombre justo. Y sobre este hombre justo fue imputado todo el pecado de todos los hombres de todas las épocas que han existido, antes de Él y después de Él. Y fue clavado en una cruz injustamente, llevando el pecado de todos. Él fue el Cordero de Dios que pagó, derramó la sangre para el perdón de los demás. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero precisamente por haber sido el único hombre que murió justo, el único hombre justo que murió, la muerte no lo pudo retener y pudo ser levantado. Por eso Jesús dijo: la justicia está disponible porque yo voy al Padre. Él se levantó de la muerte y fue al Padre en vida eterna. Jesús fue declarado justo, aprobado por Dios. Por eso fue levantado de la muerte. De manera que si lo que ahora Dios nos está ofreciendo es que a su modo nosotros podemos ser declarados justos si creemos en Jesús. Esa es la única manera de alcanzar justicia, creer en Jesús, porque es el regalo que Dios nos da. Es un regalo de la fe. Y uno dice: ¡ay, qué fácil! Pues ahí, como ve, la gente se niega a creer. Y ahorita le voy a leer un último pasaje, pero este símbolo que tenemos aquí es una cruz y es el símbolo cristiano por excelencia. Es un símbolo que lamentablemente las personas lo han tomado como una especie de amuleto y de repente la gente se cuelga cruces. Y se cuelga cruces con una figura colgada de la cruz. Pero es que no hay entendimiento espiritual. El Espíritu Santo vino para revelar la verdad. Mire, en realidad ese símbolo lo que está hablando es de lo que merece todo ser humano. La muerte es un símbolo ominoso. Todos nosotros deberíamos ser colgados ahí porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que merece todo ser humano. Si Dios actuara con justicia inmediata, todos estaríamos colgados ahí en cuanto pecáramos. Todos. Lo único que detuvo a Dios fue su inmensa misericordia y su gracia, su gran amor hacia la humanidad y su deseo de redimirla y perdonarla. Pero en plena justicia estaríamos allí. Pero Dios no podía dejar la cosa así. No podía levantarse de hombros y dejar que nosotros siguiéramos pecando injustamente. ¿Cómo nos íbamos a acercar a su presencia? ¿Cómo nos íbamos a acercar a su presencia? No había manera. De manera que un hombre, Jesucristo, Dios hecho hombre, llevó sobre sí todos los pecados de todos. Y fue la ira de Dios fue descargada sobre él. De manera que el pecado que nosotros tenemos fue pagado. Mire, en primer lugar, toda la ira de Dios se descargó sobre el Señor Jesucristo. Es decir, hubo un pago. No cree que el Señor nos perdona nada más porque estamos guapos, por nuestra linda cara, dice el dicho. Nos perdona porque el pecado fue pagado. El precio fue pagado. ¿Quién lo pagó? El Señor Jesucristo. Se derramó la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así es que Jesús hizo eso. Y era inocente, por eso pudo recuperar su vida.
Ese símbolo es un símbolo ominoso, es un símbolo de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, de nuestro apartarnos de Dios, de nuestra sentencia, del juicio de Dios sobre toda la humanidad. Pero a la vez también es un símbolo de amor. Es un símbolo en el que Dios decidió rescatarnos de la muerte, venir, tomar una forma de hombre, portarse correctamente, cumplir cabalmente toda la ley, ser acusado injustamente, llevar la ira de Dios sobre él, el pago. Y después, debido a que fue inocente, fue levantado de la muerte y la muerte no lo pudo retener. Y fue levantado a la gloria porque era justo. En eso consiste la justicia de Dios. El pago del pecado fue saldado. Jesús lo pagó. Pero Jesús no está allí. Mire, es una cruz vacía. Jesús está en los cielos. En el capítulo 9 del libro de Hebreos se nos enseña que el sacrificio de Jesús fue único. Hizo un único sacrificio para siempre. Él no va a estar muriendo recurrentemente. No debiéramos estar haciendo esos sacrificios recurrentes, porque el sacrificio de Jesús fue uno, y con ese un único sacrificio compró nuestra salvación para siempre. Léalo, lea el capítulo 9 de Hebreos. Es más, lo invito a que lea del capítulo 1 al capítulo 9 de Hebreos con atención, con el espíritu abierto, y va a ver usted que esto es así. No me da tiempo de leerlo, porque quiero cerrar con esta porción que está en Romanos 10. Dice en Romanos 10, verso 1: amados hermanos, dice el apóstol Pablo, está escribiéndole a los romanos. La iglesia de Roma tenía algunos judíos conversos, pero predominantemente estaba compuesta por gentiles convertidos, y todos juntos conformaban una sola iglesia. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Recuerde usted que Pablo mismo era judío, era israelita. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Nuevamente el hombre haciendo las cosas a su manera, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. La ley se entregó con el único propósito de que viéramos que éramos incapaces de cumplirla y entonces ir a Cristo para que nos salvara Él. Como resultado de eso, todos los que creen en Jesucristo son hechos justos a los ojos de Dios, pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos. Mire, la ley dice que solamente el que cumple todos sus mandatos es justo. Dice, para Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe, el modo de Dios, para hacernos justos ante Dios, dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Recuerda usted ese clamor que hizo Isaías? Oh, si descendieras de los cielos como en aquel tiempo. Eso es a lo que se está refiriendo aquí. ¿Quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo, a Dios, a la tierra? Tampoco hay que decir, ¿y quién va a ir al lugar de los muertos para hacer volver de nuevo a Cristo a la vida? El Señor Jesucristo retomó su vida, no puede estar colgado sobre un madero. Él es el Dios viviente, allí vive en la gloria. Lo que dice en realidad es esto: el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Mire lo que dice la palabra: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De la ira venidera, porque Dios va a castigar un día toda injusticia, amados hermanos. Aunque a algunos no les guste la palabra castigo, Dios va a castigar un día en el final de los tiempos toda injusticia que cometieron los hombres y los seres espirituales. Así es que, verso 9: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón
que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre judíos y gentiles en este sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Qué importante, amados hermanos, creer en Jesús y declararlo con nuestros labios. Jesús es mi Señor y mi Salvador, y lo creo con todo mi corazón, porque sé que soy incapaz de agradar a Dios aún con mis mejores obras. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Y esta es la buena noticia. Eso es lo que predicamos. Este evangelio de las buenas nuevas se ha predicado, amados hermanos, por todos lados. Y ahora mire, con estos medios electrónicos que hay, el evangelio realmente está a disposición prácticamente de todos los hombres. De alguna manera, Dios se encarga de hacérselo llegar. Y si no, Dios de alguna manera llama a los suyos de maneras sobrenaturales. De maneras sobrenaturales. Lo cierto es que Dios revela el corazón del hombre cuando Él lo llama, que el único camino para ser justo delante de Dios es creer en Jesucristo, declararlo con los labios y creer en el corazón que Él es el único justo y que pagó por nuestros pecados. ¿Qué puede usted entenderlo? No deje que el enemigo le enrede a la cabeza con cosas. Es tiempo ya de abrir el espíritu y recibir la verdad de Dios en el espíritu. Por mucho tiempo hemos sido reacios a aceptar la voluntad de Dios. Todavía en la actualidad, aquí está la palabra. La palabra es el libro más publicado a través de los años. Está casi en todos los hogares, en todos los idiomas. La gente lo lee y de todas maneras deciden seguir creyendo a su modo y no al modo de Dios. Creamos al modo de Dios. Creamos al modo de Dios. Vamos a orar. Oh, amado Dios, eres tan bueno, eres santo, eres justo, eres perfecto. Y no obstante, Señor, no nos has destruido por tu gran amor. Nos has dado la oportunidad, Padre, el regalo de la gracia de nuestro Señor Jesús, de creer en Él y alcanzar la salvación y la vida eterna a través de tus caminos, de tus maneras. Padre, perdónanos porque hemos tratado de alcanzarlas de otra manera, haciendo cosas, creyendo que somos buenos, creyendo que hacemos buenas obras. Padre, tú nos revelas que todas nuestras buenas obras son un trapo de suciedad, que solamente estamos justificándonos a nosotros mismos. Tú tienes un camino, que lo sigamos. Revélanos, Señor. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo traiga entendimiento, sobre todo aquel que está escuchando. Que abra los corazones, Señor, para que la gente desee hacer las cosas a tu manera. Que dejemos de estar haciéndolas a nuestro modo, Señor. Que no seamos como Caín, trayendo ofrendas que nos agradan, trayendo las ofrendas que nos da la gana, sino haciendo las cosas como tú quieres. Padre, sálvanos. Señor Jesús, trae tu luz y tu salvación. Amén, amén. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en Él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito,
rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata,